Un millonario encontró a su empleada del hogar durmiendo sobre cartones en la calle con sus 2 hijos pequeños en brazos. Una niña de 4 años aferrada a la camisa de su madre. Un niño de 1 año envuelto en una manta rota. Lo que él hizo después te conmoverá profundamente, pero lo que descubrió sobre su propia casa, esa es la parte que hará que te hierva la sangre. Esta no es solo una historia sobre bondad, es sobre traición, supervivencia y una madre que se negó a desmoronarse, incluso cuando el mundo entero le dio motivos para ello. Antes de empezar, si historias como esta te llegan, pulsa el botón de me gusta ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia poderosa. Y deja un comentario ahí abajo. ¿Qué harías si vieras a una madre con sus hijos durmiendo en la calle? Tus comentarios ayudan a que este vídeo llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Ahora vamos a empezar. Ricardo Montenegro aparcó su Mercedes junto al bordillo a las 5:47 de la mañana. Su rutina matutina se hizo pedazos en el momento en que los vio. Una mujer acurrucada contra una pared de ladrillos, rodeada de cajas de cartón aplastadas, pero ella no estaba sola. Una niña pequeña, tal vez de unos 4 años, estaba apretada a su lado, con sus deditos agarrados a la camisa de la madre, incluso dormida, y en los brazos de la mujer, envuelto en una manta que ya había visto días mejores. Había un niño. Apenas había cumplido 1 año. El pecho de Ricardo se encogió y entonces se fijó en el uniforme. La camisa azul claro con el pequeño logo bordado, el uniforme de su casa, el mismo que María Santos usaba todos los días cuando iba a limpiar su residencia. Se quedó paralizado, con las manos apretando el volante, observando su respiración superficial y lenta, observando cómo incluso dormida, su cuerpo se curvaba protectoramente alrededor de sus hijos, un escudo hecho de agotamiento y amor. La niña pequeña se movió, hundiendo el rostro más profundamente en el hombro de su madre. Ricardo salió del coche. La madrugada madrileña era fría y húmeda, cargando el olor a la lluvia de la noche anterior. Algunos coches pasaban por la avenida principal, pero aquella calle lateral permanecía vacía, en silencio, como si la propia ciudad estuviera conteniendo la respiración. Él se quedó allí de pie frente a ellos y, por primera vez en 18 meses, realmente vio a María Santos. No como la mujer que mantenía su casa impecable, no como la presencia silenciosa que llegaba antes que todos y se iba sin decir una palabra, sino como una madre que de alguna manera había terminado durmiendo en el suelo con sus bebés mientras mantenía la vida perfecta de él con una precisión impecable. Los ojos de María se abrieron despacio. Primero llegó la confusión, luego el reconocimiento, después algo que parecía que su mundo entero se derrumbaba. Se sentó demasiado rápido, tirando de sus hijos instintivamente más cerca, y su cuerpo se tambaleó. El bebé gimoteó. Los ojos de la niña se abrieron de par en par, asustados. «Mami». Ricardo extendió la mano, sujetando el hombro de María antes de que ella cayera. «Tranquila», dijo él en voz baja. «No estoy aquí para hacerte daño». Pero la vergüenza en el rostro de María cortó más profundo de lo que cualquier palabra podría alcanzar. Las manos de María temblaban mientras intentaba alisar su uniforme arrugado. Un gesto inútil. Un intento desesperado de aferrarse a algún fragmento de dignidad mientras su mundo se desmoronaba alrededor. «Don Ricardo, ¿le puedo explicar esto?» «No», dijo Ricardo con voz tranquila pero firme. Él miró a los niños. La niña, Sofía, lo recordó ahora. Lo estaba mirando con ojos grandes e inciertos. El bebé había empezado a inquietarse, moviéndose en la manta rota. «Vamos a llevarlos a algún lugar cálido primero». María dudó. Cada músculo de su cuerpo gritaba para correr, para desaparecer, para de algún modo deshacer aquel momento. Pero, ¿a dónde iría? ¿De vuelta a otro portal frío, a otra noche abrazando a sus hijos cerca y rezando para que nadie los encontrara, o peor, para que alguien los encontrara? «No quiero causar problemas», susurró ella. «El único problema», dijo Ricardo en voz baja, «sería que yo me fuera ahora». Él abrió la puerta trasera del Mercedes. María miró hacia adentro como si fuera una trampa. «Los asientos. Voy a ensuciarlos. Los niños». «María». La voz de él detuvo su desesperación. «Sube al coche, por favor». Algo en esa palabra, «por favor», rompió la resistencia de ella. No era una orden. Era una petición de un hombre que nunca necesitaba pedirle nada a nadie. Ella recogió a sus hijos con cuidado. Sofía entró primero, con el cuerpecito rígido por la confusión. María la siguió, acomodando a Lucas en su regazo,
la bolsa de viaje apretada entre sus pies, todo lo que ella poseía en una bolsa desgastada. Ricardo subió al asiento del conductor y salió del bordillo sin decir nada más. El coche estaba cálido, tan cálido que María sintió que las lágrimas le quemaban en los ojos. No recordaba la última vez que había sentido calor de verdad. Los albergues estaban siempre llenos. Las calles eran siempre frías, y cada noche ella envolvía su cuerpo alrededor de Sofía y Lucas como una manta humana, dándoles cualquier calor que aún le quedaba a ella. ¿Tenéis hambre?, preguntó Ricardo, mirando por el espejo retrovisor. Sofía respondió antes de que María pudiera hablar. Sí. La vocecita estaba ronca. Mamá dijo que íbamos a comer hoy. Ella lo prometió. María cerró los ojos, la vergüenza inundando cada parte de ella. Lo había prometido. Llevaba diciéndolo desde hacía 3 días. Cada mañana le decía a Sofía que iban a comer después. Cada noche le daba a su hija los últimos restos de lo que conseguía encontrar, diciendo que ella no tenía hambre. Las madres mienten para proteger a sus hijos. María había aprendido que el hambre era más fácil de soportar que ver a sus bebés pasando necesidad. Ricardo no respondió a las palabras de Sofía. Él simplemente condujo hasta una pequeña cafetería a 3 manzanas de allí, de ese tipo que abre antes del amanecer para trabajadores de la madrugada y enfermeras que salen de guardia. Él aparcó, dio la vuelta para abrir la puerta de María y los llevó dentro hasta una mesa en la esquina. Lejos de las ventanas, lejos de miradas curiosas. La camarera trajo las cartas. Ricardo pidió de todo: tortitas, huevos, tostadas, zumo de naranja, leche para los niños, café para María, y luego se recostó y esperó. Sofía comía como si hubiera olvidado el sabor de la comida. María observaba a su hija metiéndose tortitas en la boca, con el sirope escurriéndole por la barbilla, y sintió que algo se partía dentro de su pecho. Ella había hecho esto. Ella había dejado que sus bebés pasaran hambre mientras fingía que todo estaba bien. Lucas estaba en su regazo, mordisqueando un trozo de tostada blanda, con los deditos pringados de mantequilla. Él era demasiado pequeño para entender lo que estaba pasando, demasiado pequeño para saber que su madre le había fallado. Pero Sofía lo sabía. Los niños siempre saben más de lo que los adultos piensan. Despacio, mi amor, murmuró María, limpiando la barbilla de Sofía con una servilleta. Te va a doler la barriga. Pero mamá, está tan rico. Esas palabras destruyeron a María por completo. Giró el rostro hacia la ventana parpadeando rápido, negándose a llorar frente a Ricardo Montenegro. Ya había mostrado suficiente debilidad para toda una vida. Pero Ricardo no la miraba con juicio. Él observaba a los niños comer con una expresión que ella no conseguía descifrar bien. Algo entre tristeza y enfado, aunque el enfado no parecía dirigido a ella. ¿Cuánto tiempo?, preguntó él en voz baja. María mantuvo los ojos en la ventana. ¿Cuánto tiempo el qué? ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo en la calle con ellos? Ella tragó saliva. 5 días. La mandíbula de Ricardo se tensó. 5 días. ¿Y aún así viniste a trabajar cada mañana? No era una pregunta, era una constatación de incredulidad. María finalmente lo miró. Si faltaba, iba a perder el empleo. Y entonces no iba a tener nada. Sin dinero para comida, sin esperanza de encontrar un lugar. Nada. ¿Entonces trabajabas todo el día y pasabas toda la noche en la calle con 2 niños? Los dejaba con doña Lucía durante mi turno. Ella vive cerca del albergue, cuida a niños por unas monedas. Yo los recogía después del trabajo y nosotros parábamos. Nosotros nos apañábamos para ver dónde dormir. Ricardo se inclinó hacia adelante. María, ¿por qué no le contaste a nadie? ¿Por qué no pediste ayuda? La risa de ella fue amarga, vacía. ¿Pedirle a quién, don Ricardo? ¿A usted? Ella negó con la cabeza. La gente como yo no le pide ayuda a la gente como usted. Nosotros solo intentamos sobrevivir sin convertirnos en un problema. Tú no eres un problema. Yo soy una empleada del hogar que no consigue ni mantener un techo para sus propios hijos. La voz de ella falló. ¿Usted cómo llamaría a eso? Ricardo se quedó en silencio por un largo momento. Sofía había terminado las tortitas y ahora se apoyaba en el brazo de María, con los ojos pesados de cansancio, la barriga llena y calor, probablemente la primera vez en días que tenía ambas cosas. Lucas se había quedado dormido contra el pecho de María, con la tostada aún apretada en su puñito. ¿Yo llamaría a eso un sistema que te ha abandonado?, dijo Ricardo finalmente. No, al contrario. María lo miró fijamente sin saber cómo responder. Ahora, continuó él,
Necesito que me cuentes todo desde el principio. ¿Cómo llegaste a esta situación? María respiró hondo y despacio y comenzó. Llevaba alquilando un piso pequeño hacía casi 2 años. Nada del otro mundo. 2 habitaciones en la planta baja, con una ventana que apenas abría y paredes que sudaban en verano. Pero era suyo. Era la estabilidad. Era una puerta que ella podía cerrar con llave por la noche mientras sus hijos dormían a salvo. Entonces su madre enfermó. Elena Santos vivía en otra comunidad autónoma con la tía anciana de María. Cuando llegó el diagnóstico, complicaciones de la diabetes, insuficiencia renal, las facturas médicas empezaron a acumularse. Medicamentos que la sanidad pública no cubría totalmente, transporte para las sesiones de hemodiálisis, cosas pequeñas que sumadas se convertían en cantidades imposibles. María empezó a mandar más dinero a casa. Luego más todavía. Encontró limpiezas extra los fines de semana. Lavaba ropa para vecinos que pagaban en efectivo, no mucho, pero algo. Dejó de comprar cualquier cosa para sí misma. Nada de zapatos nuevos cuando los suyos se agujerearon. Nada de abrigo cuando el invierno llegó antes de tiempo, pero nunca era suficiente. El alquiler se retrasó 1 mes, luego 2, luego 3. El dueño del inmueble, don Antonio, fue paciente al principio. Él conocía a María desde que ella se mudó. La había visto subir aquellas escaleras con la barriga enorme de embarazada. Había escuchado los primeros llantos de Lucas a través de las paredes finas. «Lo siento, María», le dijo con arrepentimiento sincero en la voz. «Yo también tengo mis facturas. No puedo esperar más». Ella no lo culpó. ¿Cómo podría? Él le había dado más tiempo del que la mayoría de los caseros le darían. Entonces, ella se fue. En la primera noche. Ella se dijo a sí misma que sería temporal. Solo unos días. Algo se iba a resolver. Una amiga tendría espacio. Un albergue tendría plaza. Un trabajo extra iba a aparecer. Pero sus amigas tenían sus propios problemas. Los albergues estaban abarrotados. Las familias con niños tenían técnicamente prioridad, pero prioridad no significaba garantía. Y los trabajos extra no pagaban lo suficientemente rápido para cubrir todo lo que ella ya había perdido. Así que 5 noches se convirtieron en su realidad. «¿Por qué no viniste a hablar conmigo?», preguntó Ricardo nuevamente. María miró hacia abajo, a su hijo dormido. «Lo intenté». «¿Cómo que lo intentaste?» «Hace 2 semanas, antes de perder el piso definitivamente, yo sabía que el tiempo se estaba acabando. Busqué a Margarita». El nombre se quedó suspendido en el aire. Margarita Jiménez, la gobernanta jefa de Ricardo. Ella administraba a todo su personal doméstico desde hacía más de 8 años. Mucho antes de que María llegara. Todo el mundo pasaba por Margarita. Turnos, peticiones, problemas. Todo era filtrado por ella. Pedí un adelanto de mi sueldo. María continuó con la voz vacía. Solo lo suficiente para cubrir lo que debía. Dije que lo devolvía en 3 meses, 4 meses, el tiempo que fuera necesario. Los ojos de Ricardo se habían quedado muy quietos. «¿Y qué dijo Margarita?». María levantó la mirada para encontrarse con la suya. «Ella dijo que a usted no le gustaba que los empleados trajeran problemas personales al trabajo. Dijo que pedir dinero iba a hacerme parecer poco de fiar. Dijo que si yo quería mantener mi empleo, era mejor que me ocupara de mis asuntos y me quedara callada». Ricardo sintió que algo helado se instalaba en su pecho. «Yo nunca dije eso». María parpadeó. «¿Qué?». «Yo nunca le dije a Margarita, ni a nadie, que los empleados no debían acudir a mí con problemas. Su voz era controlada, pero tenía acero por debajo. Eso no es una regla. Nunca ha sido una regla». El rostro de María se quedó pálido. Pero ella dijo, «Ella hizo que pareciera que usted. Ella te mintió». Las palabras golpearon a María como un golpe físico. Se recostó en el asiento, con los brazos apretándose instintivamente alrededor de Lucas. «¿Por qué?», susurró ella. «¿Por qué haría eso?». Ricardo no tenía una respuesta. Aún no, pero las piezas estaban empezando a encajar en su cabeza. Cosas pequeñas que él había ignorado, descartado, justificado, la forma en que Margarita siempre se posicionaba entre él y el resto del personal. La forma en que ella pasaba información con ediciones cuidadosas. La forma en que los problemas parecían resolverse solos antes de que él se enterara. Él había confiado en ella. Por 8 años. Había confiado en ella para administrar su casa con justicia y eficiencia. Ahora se preguntaba qué más había estado administrando y a quién más había estado silenciando. «Hubo otra mujer»,
dijo María de repente. Elena. No, mi madre. Otra Elena. Ella trabajaba en la lavandería de usted el año pasado. Ricardo frunció el ceño. Elena Ortega. Ella se fue para cuidar a su padre. Margarita me dijo. El padre de Elena se estaba muriendo. María lo interrumpió. Ella necesitaba unos días libres, tal vez un adelanto para los costes del entierro. Ella buscó a Margarita, igual que yo, y 2 semanas después, ella se había ido. Ella me contó que Margarita le hizo sentir que pedir ayuda le iba a costar el empleo. Así que ella dimitió antes de que pudieran despedirla. Las manos de Ricardo se cerraron en puños debajo de la mesa. Ella buscó a Margarita, no a mí. Nadie busca al señor, don Ricardo. La voz de María era baja, cansada. Nosotros recibimos la orden de no buscarle. Nosotros escuchamos que el Señor no quiere oír sobre nuestros problemas, que el Señor valora la eficiencia por encima de todo, que ser un buen empleado significa ser invisible. El silencio que siguió fue sofocante. Ricardo miró alrededor de la cafetería, a los trabajadores de la madrugada comiendo sus desayunos, a la camarera llenando tazas de café, a la normalidad simple de las personas comenzando el día. Y pensó en su propia casa. Las habitaciones bonitas, el orden perfecto, el personal que se movía como fantasmas, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro de sus vidas reales. Él había construido aquello, o había permitido que fuera construido. Y debajo de toda aquella perfección, había personas que se estaban ahogando. «Voy a arreglar esto», dijo él finalmente. María negó con la cabeza. «Don Ricardo, no quiero causar problemas. Si Margarita descubre que se lo he contado». Margarita no va a descubrir nada. La voz de Ricardo era baja, de una absoluta certeza. Porque cuando yo termine, Margarita no va a tomar ninguna decisión más sobre nadie en mi casa. Se levantó. Primero vamos a ponerte a ti y a los niños en algún lugar seguro. Ricardo los llevó hasta un edificio que María nunca había visto. Era una pequeña urbanización limpia, en un barrio tranquilo, el tipo de lugar donde las familias pasean con perros por la mañana, y los niños juegan en el patio después del colegio. Nada llamativo, nada intimidador, solo seguro. ¿Qué lugar es este?, preguntó María aún sujetando a Lucas contra su pecho. Tengo algunos inmuebles, dijo Ricardo simplemente. Este de aquí tiene un piso amueblado que lleva vacío meses. Es tuyo por ahora. María se quedó mirándolo. No puedo. Puedes. Él aparcó y se giró hacia ella. María, necesitas dormir. Tus hijos necesitan dormir. En una cama de verdad, detrás de una puerta cerrada con llave, sin preocuparse por quién pueda encontraros. Resolvemos todo el resto después, pero ahora eso es lo que importa. Sofía se movió al lado de María, con vocecita soñolienta. «Mamá, ¿vamos a dormir dentro de una casa hoy?» La pregunta, tan simple, tan desgarradora, hizo que a María se le cerrara la garganta. «Sí, mi amor», logró decir ella. «Vamos a dormir dentro de una casa». Ricardo los subió hasta la primera planta. El piso era pequeño, pero luminoso, con un salón, cocina, baño y un dormitorio con una cama de matrimonio. Tenía cosas básicas: toallas, jabón, sábanas. La nevera zumbaba en voz baja, ya abastecida con lo esencial. María caminó por cada habitación como si se estuviera moviendo dentro de un sueño. Tocó la encimera de la cocina, las suaves cortinas, el lavabo limpio del baño. Detrás de ella, Sofía ya había descubierto la cama, saltando levemente en el colchón con los ojos muy abiertos. «Es tan grande, mamá». Lucas se despertó del todo ahora, mirando a su alrededor con ojos curiosos. María lo puso en el suelo enmoquetado, observándolo gatear en dirección a su hermana. «Esto es demasiado», dijo María, su voz apenas pasando de un susurro. Ricardo puso la mochila de ella en la mesa de la cocina. «No es caridad, es una corrección». Él encontró los ojos de ella. «Alguien que trabajaba en mi casa estaba durmiendo en la calle con sus hijos porque se le impidió conseguir ayuda. Eso es un fallo de mi casa, no tuyo». María no sabía cómo responder. Había pasado tanto tiempo creyendo que sus dificultades eran culpa suya, que si hubiera sido más lista, más fuerte, más creativa, nada de esto habría pasado. Y allí estaba aquel hombre, aquel millonario, que tenía todos los motivos para mirar hacia otro lado, diciendo que el sistema le había fallado a ella. «Descansa», dijo Ricardo caminando hacia la puerta. «Hay comida en la nevera. El baño tiene todo lo que necesitas. Vuelvo por la tarde, y entonces necesito que me cuentes todo. Cada detalle sobre Margarita, cada conversación,
todo lo que viste o escuchaste. María asintió despacio. ¿Por qué está haciendo esto? Ricardo se detuvo en la puerta. Porque he descubierto la verdad, dijo en voz baja. Y ahora que lo sé, no puedo fingir que no lo sé. Salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Y María Santos, por primera vez en 5 días, cerró con llave una puerta que era suya. Ricardo llegó a su casa 2 horas después. No fue a la oficina, no revisó correos electrónicos, ni devolvió llamadas. Fue directo a las dependencias del personal y pidió que Margarita Jiménez se reuniera con él en el salón principal. Ella llegó puntualmente, como siempre, perfectamente compuesta, con el pelo canoso recogido con cuidado. La misma expresión eficiente que usaba desde hacía 8 años. ¿El señor quería verme?, dijo Margarita. Algo parpadeó en los ojos de ella solo por un instante, pero se sentó. Ricardo permaneció de pie. Él puso una carpeta en la mesa entre ellos. Dentro estaban los registros que él había recopilado aquella mañana, solicitudes de los empleados de los últimos 2 años, adelantos, cambios de turno, peticiones de permiso. La mayoría tenía la letra de Margarita en los márgenes. Muchos de ellos nunca habían llegado hasta él. «He tenido una mañana interesante», comenzó Ricardo con voz tranquila. «Encontré a María Santos durmiendo en la calle con sus hijos». La expresión de Margarita no cambió. «Eso es lamentable. No sabía que ella estaba pasando por dificultades». «No lo sabías». Ricardo abrió la carpeta. «Porque según María, te buscó hace 2 semanas pidiendo un adelanto. Te contó que estaba a punto de perder el piso, te pidió ayuda». La mandíbula de Margarita se tensó casi imperceptiblemente. Los empleados frecuentemente exageran sus situaciones para ganar simpatía. Ella estaba durmiendo en cartones, Margarita. La voz de Ricardo cortó como hielo. Su hija de 4 años estaba apretada a su lado. Su hijo de 1 año estaba envuelto en una manta rota. ¿Eso te parece una exageración? Silencio. Ricardo continuó. Le dijiste que a mí no me gustaba que los empleados trajeran problemas personales al trabajo. Le dijiste que pedir ayuda la iba a hacer parecer poco de fiar. Le dijiste que si quería mantener el empleo debía quedarse callada. Yo estaba protegiendo la eficiencia de la casa. Tú estabas protegiendo tu control. Ricardo se acercó un paso. He estado mirando estos registros. María no es la única. Está Elena Ortega, el año pasado. David Ferrer antes. ¿Cuántas personas vinieron a ti pidiendo ayuda y se fueron creyendo que a mí no me importaba? Margarita se levantó abruptamente. He dado 8 años de servicio dedicado a esta casa. He mantenido el orden, he administrado conflictos y he mantenido todo funcionando perfectamente mientras el señor estaba ocupado con sus negocios. Si algunos empleados no conseguían resolver sus problemas personales sin traerlos al trabajo, esa decisión no era tuya. Las palabras la pararon en seco. Tú no decides de qué me entero sobre mi propia casa. Ricardo continuó en voz baja y absoluta. Tú no decides quién merece ayuda y quién no la merece. Tú no levantas muros entre mí y las personas que trabajan aquí. El rostro de Margarita estaba pálido. ¿Qué va a hacer el señor? Ricardo recogió la carpeta. A partir de hoy, todas las solicitudes del personal pasan directamente por mi despacho. Tu función de supervisión queda suspendida hasta una revisión completa. Hizo una pausa. Y Margarita, si me entero de que te has puesto en contacto con María o cualquier otra persona sobre esta conversación, se ha acabado completamente. Los cambios comenzaron inmediatamente. En una semana, Ricardo había reestructurado todo el sistema de gestión de su casa. Sin más intermediarios, sin más información filtrada, cada empleado recibió una línea directa con su despacho para emergencias, preocupaciones o solicitudes. Hizo una reunión con todos, empleadas del hogar, jardineros, personal de cocina, conductores. No dio nombres, ni compartió historias personales, pero dejó una cosa absolutamente clara. Esta casa funciona gracias a vosotros. Y si algo va mal en vuestras vidas, en el trabajo, en cualquier lugar, quiero saberlo. No porque os esté vigilando, sino porque no puedo arreglar lo que no veo. El silencio que siguió era pesado, cargado de años de miedo condicionado. Pero despacio las cosas empezaron a cambiar. Tomás, el jardinero, fue el primero en probar el nuevo sistema. Su esposa necesitaba una cirugía y él necesitaba 3 días libres de imprevisto. Él envió la petición directamente al despacho de Ricardo, esperando un rechazo a medias. La respuesta llegó en pocas horas. Aprobado, con permiso remunerado. Luego vino Rosa.
del personal de cocina. Su coche se había averiado y llevaba caminando 5 kilómetros hasta el trabajo todos los días, en lugar de arriesgarse a pedir un ajuste en el turno. Cuando ella finalmente envió la solicitud, Ricardo personalmente organizó una solución temporal hasta que el coche estuviera arreglado. La noticia se corrió silenciosamente entre el personal. Algo había cambiado, algo de verdad. Y mientras todo esto sucedía, María sanaba. La primera semana en el piso, ella básicamente durmió. Años de agotamiento, físico, emocional, espiritual, brotaron de ella. Sofía y Lucas se adaptaron rápido, como hacen los niños. Encontraron rincones para jugar, dibujos para ver, galletas para desmenuzar en la moqueta. María recibió su sueldo normal, más el adelanto que había pedido originalmente sin condiciones. Usó el dinero para poner al día las facturas médicas de su madre y separar una reserva para un piso definitivo. Ricardo la visitó una vez a mediados de la segunda semana, llevó la compra y una bolsita de juguetes para los niños. Sofía inmediatamente se aferró a un elefante de peluche y se negó a soltarlo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ricardo mientras María hacía café en la cocina pequeña. Como si pudiera respirar de nuevo. Ella puso 2 tazas en la mesa. Había olvidado cómo era esto. «El empleo sigue siendo tuyo. Cuando estés lista». María asintió despacio. «Quiero volver, pero necesito que el Señor sepa. No estoy agradecida solo por la ayuda. Estoy agradecida porque usted creyó en mí». Ricardo frunció el ceño. «¿Por qué no iba a creerte? Porque la gente no lo cree». La voz de María era baja. «Cuando eres pobre, cuando estás pasando por dificultades, la gente asume que hiciste algo mal, que eres perezosa, que tomaste malas decisiones. No ven las situaciones imposibles, solo ven el fracaso». Ricardo asimiló sus palabras. «Entonces lo siento», dijo él. «Si alguien alguna vez te hizo sentir así». María lo miró por un largo momento. «El Señor es diferente de lo que yo imaginaba. Tal vez yo solo esté finalmente prestando atención». 6 semanas después, María se mudó a un piso de verdad. No era nada lujoso. 2 habitaciones en una urbanización sencilla a 20 minutos de la residencia de Ricardo, pero tenía calefacción que funcionaba, una cerradura que aguantaba y espacio suficiente para que Sofía tuviera su propio rincón con una estantería pequeña que Ricardo discretamente encargó entregar. El día en que firmó el contrato, María se quedó sentada en el coche durante 10 minutos antes de entrar. Llamó a su madre. «Mamá, estoy bien». Elena Santos se quedó callada por un momento. Luego vinieron las lágrimas de aquellas que se habían quedado guardadas durante meses de llamadas preocupadas y novedades cuidadosamente editadas. «Cuéntame la verdad esta vez», dijo Elena. «Todo». Y María se lo contó. Le contó a su madre sobre el desahucio, sobre las noches en la calle, sobre abrazar a Sofía y a Lucas cerca mientras rezaba para que llegara el mañana, sobre Ricardo encontrándola en aquella madrugada fría de Madrid, sobre la traición de Margarita, sobre el proceso lento y doloroso de reconstrucción. «¿Por qué no me lo contaste?», susurró Elena. «Porque tú ya tenías demasiadas preocupaciones. Porque yo creía que conseguía resolverlo sola». «¿Por qué?». La voz de María falló. «Porque me daba vergüenza, mamá. Tenía tanta vergüenza. Hija mía, no tienes nada de lo que avergonzarte. Mantuviste a tus hijos a salvo. Sobreviviste. Eso no es vergüenza. Eso es fuerza». Hablaron durante 1 hora más. Una conversación de verdad por primera vez en meses. Y cuando María finalmente colgó, se le había quitado algo pesado del pecho. Volvió al trabajo el lunes siguiente. La casa parecía diferente ahora, o tal vez ella estaba diferente. Notaba cosas pequeñas, la forma en que los otros empleados se miraban, las conversaciones en voz baja que ocurrían sin miedo. Margarita se había ido, prefiriendo dimitir a enfrentarse a una investigación completa. Nadie la echó de menos. Ricardo se cruzó con María en el pasillo aquella primera mañana de vuelta. «Bienvenida de nuevo», le dijo simplemente. Ella sintió que una pequeña sonrisa cruzaba su rostro. «Gracias». Era suficiente. Sin grandes discursos, sin momentos dramáticos, solo reconocimiento y seguir adelante. Sofía empezó la educación infantil aquel otoño. Cada mañana, María la dejaba en la puerta. La observaba correr hacia el interior del edificio con la mochilita balanceándose a la espalda y sentía algo que no sentía desde hacía años. Esperanza. Lucas ya andaba ahora, trotando por el piso, tocándolo todo. María había encontrado una niñera de confianza por indicación de una compañera de trabajo,
una abuela que cobraba precios justos y amaba a los niños de verdad. La vida no era perfecta. María aún se preocupaba por el dinero. Aún se quedaba despierta algunas noches, haciendo cuentas mentalmente. Aún sentía el fantasma de aquellas 5 noches en la calle, infiltrándose en sus sueños. Pero ya no estaba sola y ya no estaba en silencio. Cuando se contrató a una nueva empleada, nerviosa y callada de aquella manera familiar, María se aseguró de presentarse. «Si necesitas cualquier cosa», dijo ella, «puedes hablar conmigo o puedes ir directo a don Ricardo. Las cosas son diferentes aquí ahora». La mujer pareció sorprendida. «¿En serio?». María sonrió. «¿En serio?». Un año después, María estaba en el salón del piso, observando a Sofía enseñar a Lucas a apilar bloques. «Así no». Sofía instruía con toda la autoridad de una niña de 5 años. «Tienes que poner el grande abajo». Lucas, ahora con 2 años, inmediatamente derribó la torre y se echó a reír. «Lucas». María rió. Una risa de verdad, plena y cálida, de las que vienen de un lugar profundo. Su móvil vibró. Un mensaje de Ricardo. «Reunión con el personal mañana a las 9. Me gustaría tu aportación en el nuevo programa de apoyo a los empleados». Ella respondió. «Allí estaré». A lo largo del último año, Ricardo había construido silenciosamente algo notable. Un pequeño fondo para adelantos de emergencia, un acuerdo con una organización local de vivienda, un proceso claro y documentado para demandas del personal que no podía ser bloqueado ni filtrado por nadie. Y María se había convertido en una voz no oficial de los empleados de la casa. No porque Ricardo la hubiera nombrado, sino porque ella se ganó su confianza. Ella había estado donde ellos tenían miedo de ir, había sobrevivido y aún seguía en pie. Algunas noches, ella aún pensaba en aquellos 5 días en la calle, el hormigón frío, el miedo que vivía en su pecho como un segundo corazón, la forma en que Sofía la miraba con ojos demasiado viejos y preguntaba, «¿Estamos bien, mamá?». Ella pensaba en lo cerca que estuvo de desmoronarse completamente, pero también pensaba en la mañana en que Ricardo paró el coche, el momento en que alguien la miró de verdad y eligió verla. Eso era lo que había aprendido sobre la bondad. La bondad de verdad no iba de grandes gestos o rescates dramáticos, iba de presencia, de negarse a mirar hacia otro lado cuando apartar la mirada era más fácil, de decir, «Yo te veo y tú importas». Ricardo no la salvó porque fuera un santo, la salvó porque finalmente prestó atención, y eso había marcado toda la diferencia. María acostó a Sofía y a Lucas esa noche en sus propias camas, en sus propias habitaciones, en su propio piso. Sofía abrazó al elefante de peluche, el que Ricardo le había dado un año atrás. «Mamá». «Sí, mi amor». «¿Vamos a estar bien para siempre?». María acarició el pelo de su hija. «Yo no sé sobre el para siempre», dijo con sinceridad, «pero sé sobre el ahora. Y ahora estamos seguras, estamos juntas, estamos en casa». Sofía sonrió. «Eso es suficientemente bueno». «Sí, hija mía». María le besó la frente. «Es suficientemente bueno». Ella fue hasta la ventana y miró las luces de la ciudad. En algún lugar ahí fuera, otra madre probablemente estaba abrazando a sus hijos en una calle fría, preguntándose si el mañana iba a traer una respuesta. María no podía salvar a todo el mundo, lo sabía, pero podía contar su historia, podía tender la mano, podía asegurarse de que, en cualquier pequeño rincón del mundo que ella tocara, nadie más necesitara ser invisible, porque ser visto, verdaderamente visto, era el principio de todo, y esto era solo el principio. Si esta historia ha tocado tu corazón, pulsa el botón de «Me gusta» y compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia poderosa. Deja un comentario ahí abajo. ¿Qué harías si vieras a alguien pasando por dificultades? ¿Alguna vez te ha ayudado un desconocido cuando más lo necesitabas? Tu interacción ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Y recuerda, a veces, el acto de bondad más pequeño puede cambiar la vida entera de alguien. Hasta la próxima. Cuidaos los unos a los otros.